Nos ubicamos en el año 1912, año donde se hundió el Titanic, causando más de 1500 muertes, año de la caída del Imperio Chino luego de más de 2000 años de monarquía, año en el cual se celebraban los Juegos Olímpicos y el año en el que José Valle y Ordóñez estaba liderando su segunda presidencia. Por si no recuerdan quién era José, es quien entendió la educación como un pilar fundamental para el desarrollo del país y la colocó como una de sus principales prioridades. Implementó políticas para garantizar el acceso a la educación primaria para todos los niños, incluyendo la creación de más escuelas y la capacitación de maestros. Promovió la creación de nuevos institutos, incorporó nuevas disciplinas y métodos de enseñanza, impulsó la ley de jornada laboral de 8 horas, la del descanso obligatorio dominical, la prohibición de trabajo infantil, en fin, era un tipazo. Voy a dejar acá escrito bastante generalizado algunas de las contribuciones a la educación de Valle que retomaremos más adelante. En 1912, Valle y Ordóñez impulsó la creación de liceos departamentales para facilitar el acceso a la educación superior. El que se dice que fue el primer liceo departamental del interior es el Liceo de San José en 1912. ¿Saben en dónde se construyó? Así es, en Israel, en San José de Mayo. Fue en la ciudad de San José de Mayo. En esa época también se crearon los liceos de Salto, Paysandú y Rivera, pero ninguno de estos es del que les vamos a hablar. Vamos a hablarles del Liceo Departamental Juan Luis Perrou de Colonia del Sacramento. El Liceo número 1 Juan Luis Perrou tiene sus raíces a comienzos del siglo XX, siendo un punto clave en la educación secundaria de la zona. El desarrollo y fortalecimiento de este edificio evidencian el aumento de la necesidad educativa y la dedicación de la comunidad y el Estado de Uruguay hacia la educación pública. Pese a que la educación primaria ya estaba establecida, la necesidad de una institución para la enseñanza secundaria se hizo cada vez más clara conforme avanzaba el siglo XX. Los jóvenes que aspiraban a continuar con sus estudios tenían que trasladarse hasta Montevideo u otras ciudades, la cual provocaba muchas dificultades. La motivación para establecer un liceo viene de varias personalidades locales, entre ellas profesores, autoridades y ciudadanos de gran influencia, quienes entendieron la relevancia y la importancia de disponer de una institución que facilite a los alumnos el acceso a la educación secundaria en su propia localidad. Y luego de varios años de gestiones y trámites, el 13 de marzo de 1912 se logró la fundación oficial del Liceo Departamental. Los primeros años en el liceo se caracterizaron por el esfuerzo y el compromiso para fortalecerlo. La necesidad de cupos se incrementó muy rápidamente, lo que desencadenó en la exigencia y la obligación de contar con un edificio propio y con mejores condiciones. Durante las siguientes décadas, el liceo vivió un incremento constante en su matriculación y en la provisión de materias, ajustándose a los programas de estudio nacionales. En algún momento de su historia, el Liceo Departamental adoptó el nombre de Juan Luis Perrou. Este señor fue reconocido por su labor como maestro de educación y político asociado al departamento. Se distinguió por su trabajo como profesor, director de escuelas secundarias y su dedicación a la educación pública. Y gracias a su trayectoria en el ámbito educativo, su impacto político y también su legado en la región, su nombre se vinculó a la institución en reconocimiento a su contribución. Pero acá no estamos para hablar de Juan Luis, vamos a volver al Liceo Departamental número 1. A lo largo del siglo XX, el Liceo número 1 se consolidó como institución educativa de referencia en el departamento y como centro de actividad cultural y social. Alumnos egresados de este centro han destacado en diversas áreas y la historia de su creación es un testimonio del valor que la sociedad uruguaya otorgó a la educación pública. La expresión de los liceos durante el siglo XX en Uruguay está estrechamente ligada al proyecto del país impulsado por el batlismo, ya que tuvo una profunda incidencia en la educación pública uruguaya. Y si recuerdan bien, hace un rato habíamos dicho lo siguiente. Voy a dejar acá escrito bastante generalizado algunas de las contribuciones a la educación de Valle que retomaremos más adelante. Así que, para finalizar, vamos a hablarles de las características del batlismo. Él consideraba esta visión como fuerte, tanto en lo económico como en lo social. La educación era concebida como una herramienta fundamental para lograr estos objetivos. Valle defendía el acceso a la educación como esencial para la democratización de la sociedad y la modernización del país. El bueno de José profundizó y extendió esos principios valerianos a la educación secundaria. Se eliminaron las tasas de inscripción y exámenes en los liceos públicos.
Valle, durante sus presidencias, puso un gran énfasis en la expansión de la educación pública en todos sus niveles. Específicamente, en el ámbito de la enseñanza secundaria, impulsó la creación masiva de liceos departamentales. En 1912 se establecieron 18 liceos en las capitales departamentales y para 1915 ya funcionaban liceos públicos en todos los departamentos del país. Una velocidad que ojalá tuviéramos hoy en día. El vallismo entendía que la educación secundaria no solo debía preparar para la universidad, sino también para formar ciudadanos críticos y mano de obra calificada para el desarrollo industrial y económico del país. Aquí no hay mucho para decir, el título lo explica solo. Se crearon secciones femeninas en liceos y un paso transicional importante hacia la igualdad de género en la educación. En resumidas cuentas, la creación del Liceo número 1 Juan Luis Pierru no es un hecho aislado, se enmarca en la política educativa global del vallismo, que buscaba construir un Uruguay más justo, igualitario y moderno, a través de la universalización y democratización de la educación pública.